La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación del libro titulado Abigail Bojorquez, Disidencia Sexogenérica y VIH-Sida en Poesía, del autor Porfirio Miguel Hernández Cabrera. Antes de comenzar, quiero agradecer en nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México la invitación que nos hace la Feria Universitaria del Libro para participar en esta fiesta del libro y la palabra y para dar a conocer las publicaciones que edita nuestra casa de estudios. Esta presentación la realizaremos en forma de entrevista con el autor. Él pues ya está aquí, ya está listo para hablarles de este libro. Pero antes quiero darles una pequeña semblanza del autor. Porfirio Miguel Hernández Cabrera es maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y licenciado en Psicología por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala. Profesor investigador de tiempo completo y miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Género y Sexualidad en la UACM Plantel Cuautepec. Ha publicado capítulos y artículos de investigación y de divulgación en libros colectivos y revistas sobre la antropología mexicana y los estudios sobre diversidad sexual, la construcción de la identidad gay y el movimiento LGBT de la Ciudad de México, la diversidad sexual en los medios impresos y electrónicos, el performance de las identidades sexogenéricas en la Marcha del Orgullo y en los eventos anuales de lucha contra el SIDA, y el sexo comercial entre hombres en espacios turísticos mexicanos y en contextos latinoamericanos. Ha publicado ensayos, cuentos, crónicas y entrevistas en libros colectivos, revistas y suplementos. Bienvenido, profesor. Pues para iniciar esta entrevista, primero quiero que usted nos hable un poco, en primera instancia, de Abigail Bojorquez, la persona, y acto seguido de lo que como poeta representa para las letras mexicanas, teniendo en consideración que para muchos este autor fue clave para la renovación poética mexicana a tal grado que no pocos lo han nombrado el poeta del siglo en Sonora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme en esta entrevista. Gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por la invitación a participar en la Feria Universitaria del Libro, y gracias a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, específicamente al área de publicaciones, por darme esta oportunidad para hablar acerca de esta obra. Abigail Bojorquez es un poeta que nace el 12 de marzo de 1936. Él es oriundo de Caborca, Sonora, y pues muy joven viene a la Ciudad de México a estudiar teatro y dirección escénica en el IMBA y en la escuela de la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores. Él escribe su primer poemario en 1957, que se llamó Fe de Bautismo. Él estuvo yendo y viniendo de Sonora a la Ciudad de México. Sin embargo, vivió aquí durante 30 años, en los cuales escribió la mayoría de su obra. Él es poeta, se le conoce básicamente por ser poeta y también dramaturgo. Escribió 12 libros de poesía y 12 obras teatrales. Él desde joven se dedicó a enseñar teatro en escuelas secundarias aquí en Chalco, en el Estado de México. También dirige una revista de poesía que se llamó Estos, y trabaja como promotor cultural en diferentes organizaciones gubernamentales. Dirige grupos de poesía coral,
Y bueno, pues no solamente vivió en Chalco, antes de 1970 a 1975 él vivió en Milpa Alta, y en estos lugares es donde fragua su obra tanto poética como dramatúrgica. Él regresa en 1990 a Sonora y allá sigue trabajando como promotor cultural en el IMSS, en Hermosillo, organiza talleres y seminarios de teatro, etc. En 1992 él más bien presenta para un concurso de poesía que se llama Premio Internacional de Poesía, que organizaron el CONACYDA y la Organización Panamericana de la Salud. Escribe poesía, ¿sí? y la presenta y gana. Desafortunadamente no se le otorga el premio económico que se había prometido en las bases, y tampoco se publica la obra como otra de las condiciones que se tienen que cumplir con el ganador. Él muere de un ataque al corazón. Muchos periodistas e intelectuales han dicho que él muere de SIDA. Vinculan la causa de la muerte debido a su interés en la escritura acerca poética acerca del SIDA, pero no es así. Está documentado que él murió de un infarto, y pues no se conoce bien la fecha de su muerte. Se calcula que fue, por las condiciones en que hallaron el cuerpo, del 25 al 27 de noviembre de 1995 en Hermosillo, Sonora. Abigail Bojorquez era homosexual. Él reivindicaba mucho su condición y de manera contestataria decía que era joto, maricón, etc., de una manera muy reivindicadora, ¿sí? Siempre intentando revertir el estigma acerca de esta preferencia sexual. Y sobre su aporte a la renovación poética mexicana, yo considero que él aporta básicamente, como han señalado también otros analistas, la rebeldía, el humor, la ironía. Él abreva mucho en la poesía, en la tradición poética portuguesa y española, y utiliza mucho los arcaísmos, las metáforas y básicamente los neologismos. Él creaba muchas palabras, muchos vocablos para poder expresar el sentimiento que lo embargaba a través de sus poemas. Entonces creo que ese es uno de sus grandes aportes. Renueva, refresca la literatura mexicana. Le agradezco, maestro. Se dice que Abigail Bojorquez, el poeta del norte, es un transgresor literario. ¿Qué opinión le merece a usted esta forma de identificarlo? Yo creo que sí, Abigail Bojorquez fue un transgresor literario. ¿Por qué lo pienso así? Un transgresor es aquella persona que se sale de la norma, ¿sí? Y Bojorquez lo hace. Él transgrede con sus temáticas poéticas al hablar acerca del homoerotismo, el amor entre hombres, etc. Pero no solamente lo hace en la poesía, sino también en el teatro. Aborda estas temáticas y tiene ahí algunas piezas donde algunos personajes son homosexuales y enfrentan una serie de problemáticas y demás. Entonces transgrede al hablar poéticamente sobre su deseo sexual, pero no solamente el deseo sexual, sino también el amor por los hombres, ¿sí? Es por esta cuestión del homoerotismo. Entonces, al proclamar y visibilizar el amor entre hombres y el deseo sexual, pues esta poesía de suyo es ya bastante transgresora no solamente literariamente, sino socialmente, porque él a través de la poesía está cuestionando el sistema ideológico heterosexista dominante. Y específicamente lo hace a través de la estética camp, que
se podría decir en pocas palabras, pues que alude al humor, a la ironía, a la parodia, a la autoparodia que hacen de sí mismos los gays o los homosexuales. Entonces, como se ha dicho por algunos analistas, Abigail Bojorquez jotea con el lenguaje y lo hace muy bien a través de su poesía. Yo creo que en ese sentido se puede considerar a Abigail un transgresor, porque además siempre está cuestionando el sistema cultural oficial mexicano e incluso pues lo hace a través de su poesía, dado que él siempre fue marginado y sufrió de homofobia por parte de sus compañeros de trabajo. Él estudió mecanografía en sus inicios en San Luis Río Colorado, entonces se desempeña como mecanógrafo aquí, en diferentes oficinas gubernamentales, y siempre sufrió la homofobia. Yo creo que él es un claro ejemplo de un artista que a través de su poesía como arma de denuncia o arma de lucha, precisamente lucha en contra de la homofobia, y lo hace de una manera de mucha calidad, tiene muchísima calidad literaria. Le agradezco. Es siempre muy interesante conocer también algunos aspectos que permitan ubicar a los autores en forma espacio-temporal. Hablando estrictamente de los textos publicados en Poesía, ¿cuáles son los detalles importantes del contexto personal, histórico y sociocultural en los que Bojorquez gesta este poemario? Sí, claro. Sobre el contexto personal, Abigail Bojorquez escribe Poesía en 1990. Recordemos que para entonces él ya había regresado a Hermosillo. En esa época el pico epidemiológico por infección de VIH-Sida estaba en su nivel más alto en el mundo. De hecho, en una entrevista que él le da a una de sus exalumnas de la secundaria de Milpa Alta, él declara en 1990, precisamente antes de irse a Hermosillo, que tiene en preparación un poemario de tema fuerte, terrible y controversial, Poesía. Entonces, desde esa época él ya está pergeñando, digamos, el poemario, aunque se publica por primera vez en 1996, un año después de la muerte del poeta. Él ya no vio la primera edición. Cuando él escribe Poesía, él ya había escrito Digo lo que amo, que representa para muchos, e incluso para mí, la cúspide de su lírica de temática homosexual, digamos. Aunque él también en otros poemarios ya había hecho alusiones al amor entre hombres e incluso al AIDS, como él le aborda al SIDA en algunos de estos poemas, porque recordemos que él era muy afecto al bilingüismo paródico e incluía en sus poemas palabras, frases en inglés y demás. Entonces, en la época en que él escribe Poesía, muchas personas están muriendo, incluso obviamente no solamente personas homosexuales, sino bisexuales, heterosexuales, niños, mujeres, en fin, ¿no? Sin embargo, es una pandemia que golpea mucho a la población homosexual y por eso se le estigmatiza. Y se ve a los homosexuales como los transmisores de lo que se consideraba entonces como la peste gay o el cáncer rosa, ese tipo de alusiones moralizantes que condenaban y estigmatizaban a los homosexuales y que los condenaban, pues, digamos, a una doble muerte: la muerte moral por su condición de homosexuales, por su preferencia sexual, y la muerte por VIH, dados los estragos físicos de esta enfermedad, que en aquel entonces todavía era vista como una enfermedad mortal. De hecho, tener SIDA era igual a muerte, ¿no? Estaba ese binomio, esa fórmula, SIDA igual a muerte, porque no era una condición crónica como actualmente lo es gracias a los avances
de la medicina. Entonces en esa época él ve morir a muchos hombres homosexuales y, como él señala en uno de los poemas de poesía, a sus compañeros del mismo dolor, ¿sí? Entonces él escribe el poemario como un documento en solidaridad, un testimonio en solidaridad a estos hombres que aman a los hombres, que tienen una doble muerte y que mueren discriminados, estigmatizados. Él, por lo tanto, pues no se queda callado y escribe este poemario como un testimonio. En esa época ya existía el movimiento de liberación gay. De hecho, este movimiento inicia en 1971. Para entonces ya tenía otros nombres, como movimiento de liberación gay o de movimiento lésbico gay, etc. Y bueno, pues se da un fuerte proceso de sidificación de este movimiento, es decir, los grupos activistas se dedican a la lucha contra el SIDA, y también hay un gran grupo de ONGs, de asociaciones que se dedican, sin necesariamente ser LGBT, a la lucha contra el SIDA, para proteger a niños, a grupos de prostitutas, a personas que no tienen los medios para enfrentar una enfermedad que por entonces, y de hecho actualmente, bueno, pues sigue siendo cara en sus medicamentos y demás. Entonces estas condiciones sociales le permiten a Bojórquez, es solo un poco, digamos, el caldo de cultivo en el que él está moviéndose, es lo que él está viendo, y le permiten escribir estos poemas desgarradores, elegíacos, pero al mismo tiempo jocosos, en algún momento divertidos, dado que utiliza mucho este estilo camp, esta parodia, esta ironía, este humor, este reírse de sí mismo, ¿no? Esta jotería o este joteo a través de su discurso poético. Y bueno, él reconoce también en la entrevista con Juana Reyes, a la que aludí hace un momento, pues que él ejerce una militancia sexual, ¿sí? Aparte de militancias políticas y demás, aunque hasta el momento yo no he encontrado un referente claro que establezca una relación muy concreta entre Abigail y el movimiento lésbico gay de la época. Parece ser que no estuvo, porque él vivió marginado, también se automarginó, ya dijimos que vivió en Milpa Alta, en Chalco, lugares alejados de la ciudad, decepcionado, no le gustaba la autopromoción, sin embargo estuvo decepcionado porque pues no fue incluido en antologías poéticas importantes, y no se daba un reconocimiento a su obra y la importancia que tenía. De hecho, él se ha señalado pues que padeció el ninguneo histórico, que desafortunadamente muchos grandes autores, a pesar de su calidad poética, literaria, artística en general, pues tienen, ¿no? Pues SIDA, como ya dije, se publica por primera vez en 1996, y es el primer poemario en abordar de manera estrecha la relación entre el SIDA y las vivencias homoeróticas en la producción poética nacional. Sin embargo, desde mi punto de vista también este poemario es un hito, no solamente en México, sino en Latinoamérica, porque aborda de una manera muy clara, muy concreta, nos permite realizar una historia cultural del impacto del VIH-Sida en los hombres sexual y genéricamente diversos y disidentes. De ahí su gran importancia. Gracias, maestro. Ahora bien, por lo que toca específicamente al libro que presentamos, Abigail Bojórquez, Disidencia Sexogenérica y VIH-Sida en Poesía,
Los lectores encontrarán en él mucho más que una colección de poemas del autor sonorense, pues usted hace un análisis profundo de poesía desde una perspectiva antropológica y considera esta obra como un producto poético etnográfico. ¿Puede platicarnos con más detalle cómo logra hacer este ejercicio y con qué propósito? Sí, con mucho gusto. Yo soy antropólogo y analizo antropológica y etnográficamente este poemario. ¿Cómo lo hago? Principalmente me valgo de la etnografía, ¿sí? En principio establezco la relación que existe entre la etnografía y la poesía. La etnografía es un documento que el antropólogo realiza en donde vierte las interpretaciones que hace acerca de la realidad, pero también es una técnica de investigación por antonomasia en la antropología. Es ir al campo, es estar allí, es observar a los otros, es interpretar sus comportamientos culturalmente. Entonces, para esto el etnógrafo se vale del lenguaje y de muchos recursos estilísticos, sobre todo la etnografía posmoderna, para poder interpretar a cabalidad los significados de las vivencias y del sistema cultural X en una determinada cultura, en una determinada comunidad. Y la poesía, específicamente la poesía social, se vale del testimonio, que es afín a la etnografía, para denunciar algunas injusticias del sistema social y demás. Recordemos que Abigail en su poesía no solamente aborda el tema homoerótico, sino sobre todo en sus primeros trabajos, el tema de la poesía social. Está a favor de los negros, de la lucha de los marginados, de los campesinos, de los obreros. Siempre está esgrimiendo su poesía como un arma de lucha y como un arma de defensa. Entonces, Poesía no es la excepción y es un libro muy testimonial. Entonces, en ese sentido, la poesía en sí en general y de cualquier autor es un producto cultural, porque es un reflejo de un momento histórico específico en donde se describe la vida en particular de una sociedad, de un grupo de personas, de una persona, etc. Entonces, en tanto producto cultural, la poesía es un objeto etnográfico analizable, que deviene documento etnográfico cuando uno lo interpreta, lo segmenta, lo analiza, lo clasifica, y es lo que yo hice, hacer una lectura etnográfica de cada uno de los poemas e interpretar qué quiso decir Bojórquez, ¿sí? Pero vinculándolo con el contexto histórico en el que vivió. De hecho, él en su introducción a este poemario, que se llama Del autor, expresa como un manifiesto en prosa su posición acerca del VIH-Sida, la persecución por parte de la iglesia, la estigmatización y satanización de los homosexuales como transmisores de la plaga, etc. Lo expresa en prosa, y todo eso que él expresa del autor, más adelante lo va a desarrollar en cada uno de los poemas. Entonces yo me dedico a leer cada uno de los poemas y voy analizando todo eso. Yo veo a Bojórquez como un informante porque es una persona que vivió la época, que convivió con los otros, digamos, antropológicamente, que en este caso eran sus iguales, sus compañeros del mismo dolor, amantes, amigos homosexuales, etc. De hecho, habla a lo largo del libro de una variedad de identidades sexogenéricas que en la nomenclatura actual podríamos nombrar transgénero, travesti, bisexuales, hombres que tienen sexo con hombres y demás. Y entonces él habla de las vivencias, de la socialización, del amor y del desamor. Es un poeta mucho del desamor
homosexual, ¿sí? Y él lo refleja. Siempre está ahí presente la dolencia de la ausencia del otro como una condición también de muerte, digamos, ¿no? La muerte afectiva que se refleja aunada a la muerte social por la estigmatización por ser homosexual y la muerte física real por los estragos que el SIDA va dejando pues a lo largo de la vida de las personas que son afectadas. Ya más específicamente como antropólogo analizo cómo Bojórquez desmonta el binarismo sexual, erótico y genérico a lo largo de sus poemas, porque nos habla de la posibilidad del amor entre hombres, no solamente del deseo sexual. Nos habla de la posibilidad de el vínculo afectivo y solidario entre dos seres biológicamente machos, ¿no? O comúnmente señalados dos seres, dos hombres, ¿sí? Que se aman. Y también nos habla de una variedad de expresiones de género, de identidades sexuales, nos habla de pochos, de narcos salvadoreños, de policías, de mariquitas, de locas, decadentes, en fin, nos muestra todo el panorama de la diversidad sexual que existe en lo que él llamó los homosexuales, categorizando o sintetizando todas estas expresiones en esta categoría, que no es específicamente el homosexual como clínicamente lo podríamos conocer, sino él agrupa en el término los homosexuales a todas estas identidades sexogenéricas que él va mencionando en cuanto a sus historias de amor, en cuanto a sus historias de vida, el rechazo de la familia, la muerte en soledad, el rechazo en los hospitales, etc. Y bueno, también analizo cómo en cada poema, para ubicar histórica y socioculturalmente el momento en que él está describiendo, cómo él hace referencia a muchas canciones populares de la época, y también hace una vinculación intertextual con poemas de otros poetas como César Vallejo, Porfirio Barba Jacob, Jorge Manrique, en donde él retoma algunas estrofas de algunos poemas y hace sus propias versiones adaptándolos a las problemáticas y a las temáticas que a él le interesan. También alude a estrellas del cine mudo hollywoodense, a estrellas del cine mexicano como Lola Beltrán, y todo esto en relación a esta identificación que algunas personas que en la actualidad se pueden llamar transgénero tienen con estas figuras femeninas de la farándula y del espectáculo. Y entonces voy encontrando estas referencias y voy explicando cómo es qué papel juegan en este discurso poético desde esta perspectiva antropológica, y que finalmente pues no es más que una perspectiva sociocultural, es un abordaje también, digamos, desde los estudios culturales. Mi libro es una interpretación multidisciplinaria, interdisciplinaria, de la poesía de Bojórquez, porque precisamente analizo un poco marginalmente el aspecto literario, pero también el aspecto de la participación de la biomedicina, la salud y la antropología y los elementos culturales en los que tengo que abrevar para entender qué quiso decir Bojórquez en cada uno de esos de sus poemas en este contexto de mi propósito, que también me preguntabas, ¿no? ¿Cuál es el propósito de este libro? Básicamente el propósito es denunciar esta doble discriminación que las personas que tienen una preferencia sexual disidente tienen por su preferencia, por su orientación sexual, ¿no? Por el homoerotismo, en este caso, hablando de dos hombres que tienen sexo, dos hombres que se vinculan sexualmente, pero no solamente así, sino afectivamente. Entonces el propósito es denunciar estas
esta injusticia, esta discriminación, esta negación de la posibilidad, de la legitimidad del amor entre hombres, y al mismo tiempo con categorías antropológicas de las ciencias sociales, ir desmontando e ir denunciando estas concepciones heterosexistas dominantes que existen acerca de las vivencias, ¿no? Las vivencias humanas se pueden expresar de muchas maneras y no solamente desde una perspectiva heterosexista, que es esta concepción de masculino, femenino, hombre, mujer, penetrador, penetrado, es decir, este binarismo, como señalaba, erótico, sexual y genérico. Ese es de alguna manera, en términos generales, la perspectiva que yo tomo al analizar este poemario, y bueno, pues la intención de hacerlo así. Qué interesante, gracias. Además del valor intrínsecamente literario de las obras aquí reunidas, ¿cuál considera que es el aporte del poeta sonorense, que en este 2020 cumple 25 años de fallecido, para dar voz al tema de la diversidad sexual en nuestro país? Sí, claro. Como ya señalé, Abigail Bojorquez es un gran poeta que aporta mucho. Y aporta mucho, pero no se le ha reivindicado, no se le ha tomado en cuenta, no se le ha dado la importancia que merece. Incluso no lo han hecho los movimientos LGBT y de lucha contra el SIDA de la Ciudad de México, a pesar de que él aportó mucho para la comprensión desde la poesía de estas otras manifestaciones o modos de ser persona. No se le ha reconocido, no está completamente reivindicado. Las poblaciones LGBT todavía no lo conocen, a pesar de que se hizo un esfuerzo. Precisamente el año pasado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México publicamos una edición, la quinta edición de Poesía, con un prólogo mío, y se regaló en la marcha del orgullo LGBT que se hizo en junio, ¿sí?, de 2019, para que conocieran la poesía de Bojorquez, y específicamente esta obra, pues las nuevas generaciones, ¿no? Fue un tiraje de 10,000 ejemplares en coedición con la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, pero hace falta realizar una labor más amplia de divulgación, de difusión de su obra, y darle el peso, el valor que él se merece, porque en realidad él hizo lucha, activismo en contra del SIDA y activismo queer, que le podríamos llamar ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque visibilizó poéticamente el amor entre hombres, pero también la diversidad de manifestaciones homoeróticas y sexogenéricas que se dan al interior de esta variante del amor entre personas. También reivindicó, como ya dijimos, la legitimidad de ese amor, y que es un amor que va más allá solamente del mero sexo, como comúnmente se concibe la relación, digamos, íntima entre dos hombres. Y bueno, denuncia esta discriminación, como ya se señaló, de estigmatización, de marginalidad hacia los homosexuales, específicamente hacia los homosexuales seropositivos, o a las personas sexogenéricamente diversas y disidentes, varones, biológicamente machos y demás. Entonces, pues, él hace este activismo queer y este activismo de lucha contra el SIDA, y yo creo que este año 2020, noviembre, justamente a finales de noviembre se cumplen 25 años de la muerte del poeta, y qué mejor ocasión para conocer quién fue, conocer su obra, conocer esta obra en particular, y en general sus otros 11 libros de poesía y sus 12 obras de teatro, y otras obras que se han encontrado y que han sido compiladas por el gran investigador y divulgador de la obra de Abigail Bojorquez, que es el doctor Gerardo Bustamante, y
y que bueno, pues se puede encontrar en algunas editoriales universitarias e institutos de cultura. Gracias, maestro. ¿Es posible que la lectura de la obra de Abigail Bojorquez pueda entenderse más allá del homoerotismo y la seropositividad, maestro? Definitivamente sí, yo creo que sí se puede entender poesía más allá del homoerotismo y la seropositividad. ¿Por qué? Porque Poesía es un libro de poesía y la poesía está dirigida a todo público. No hay poesía gay, poesía buga o heterosexual, poesía feminista. La poesía es una y las temáticas varían. En ese sentido, las temáticas incluso tampoco son exclusivas para un solo tipo de público. Un hombre puede leer poesía escrita por mujeres o poesía abiertamente reivindicada como feminista. Un hombre heterosexual puede bien leer poesía, aunque no sea, o sea, una persona seronegativa, digamos, también puede leer, no necesita ser seropositivo, estar infectado de VIH o tener SIDA para poder leer y entender y disfrutar estos poemas, porque finalmente Poesía es una gran obra porque aborda los grandes temas universales. ¿Cuáles son? El deseo, el amor, la muerte, la amistad, la solidaridad, la exclusión social, etc. Entonces, creo que cualquier lector sensible puede entender las situaciones que estas personas a las que alude Bojorquez en específico puede entenderlas en su forma de vida, en su dolor, también en su jocosidad, en sus formas de socialización y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Poesía no es un poemario exclusivo para personas sexualmente diversas y disidentes, y que esté prohibido para personas heterosexuales. Yo creo que si el público es sensible, puede hacer, digamos, como yo he dicho en algunas presentaciones, una lectura buga, si es que el lector o la lectora es heterosexual, una lectura buga acerca de estas vivencias, como igual una persona gay puede hacer una lectura queer de la relación entre Luis Aguilar y Pedro Infante en A Toda Máquina, por ejemplo, ¿no? Se puede ver ahí algunas cuestiones que puedan ser afines a una socialización o un modo de relacionarse entre dos hombres, que en este caso, bueno, pues son heterosexuales, tienen sus novias y demás, pero tienen una forma de convivencia particular. Entonces, creo que Poesía bien admite una lectura para todo público y muy disfrutable, un público que sea sensible y un público que también quiera conocer precisamente, si lee mi estudio, el contexto histórico, social, cultural, personal, que rodean a la obra, para entender a mayor cabalidad esta problemática del VIH-Sida, que desafortunadamente pues sigue siendo vigente. Ya no es una pandemia, ya como decíamos, ya no es una enfermedad mortal, sino crónica, pero todavía está vigente, todavía hay muchos estragos, todavía sigue causando mucha estigmatización, mucho dolor, mucho sufrimiento en muchas personas, y pues desafortunadamente lo que señala Bojorquez de alguna manera sigue estando vigente, y no está de más que todo público conozca esta problemática. Y bueno, por último, maestro Porfirio, ¿puede regalarnos la lectura de uno de los poemas de Abigail Bojorquez incluidos en este título de Poesía? Sí, como no, con mucho gusto. Voy a leer para ustedes el poema que sin duda representa el más famoso del poemario de Poesía. Es el más conocido y es el que de manera más contundente declara el compromiso ético y estético de Bojorquez con sus compañeros del mismo dolor que están afectados por el VIH-Sida y el contexto de discriminación que los rodeaba. El poema se llama Duelo
y dice así: vengo a estarme de luto por aquellos que han muerto a desabasto, por los que rútilos o famélicos, procurando saciar su corazón o su hambre, cayeron en la trampa. Eran flores de arena, papirolas, artificios de bubblegum, almas de azogue, veletas de discoteca, aleteos, dispendio, pero eran también un alma, una palabra, un esqueleto de pan y sal, con rincones amables como el tuyo o el mío, compañero. Un pensamiento hermoso o ruin, más cosa como nosotros. Hechos un haz de sangre todavía entre el verdor y el agua de la vida. Vengo a estarme de luto por aquellos que recibieron prematuramente su funeral de escándalo, su ración, su camastro, su obituario velado, pero más por aquellos que, desde que nacieron, son confinados, etiquetados, muertos en sus propios rediles, errados, engrillados a un escritorio oculto, a un cubículo negro. Ah, caravana de las carcajadas, carne desamparada de la arcaica matanza, paredón de la pública befa, arrimaditos, amontonaditos en el muro del asco. Vengo a estarme de luto porque puedo, porque si no lo digo yo, poeta de mi hora y de mi tiempo, se me vendría abajo el alma de vergüenza por haberme callado. Qué natalicio nuevo de la ausencia, qué grave el día, qué turbio el sol, apenas ayer abeja de oro, qué viento de crueldad este domingo, qué pena, pero está bien. En este mundo todo está bien. El hambre, la sequía, las moscas, el apartheid, la guerra santa, el SIDA. Mientras no se nos toque a él, ese no cuenta, simplemente está allá, loco de risa, próspero de la muerte, a gusto. Muchas gracias por su atención. Pues agradecemos infinitamente al maestro Porfirio Miguel Hernández Cabrera por habernos compartido un poquito de este maravilloso libro, de este maravilloso estudio que hace a la obra de Abigail Bojorquez, en específico a este libro, Poesía. Y bueno, les dejamos acá unas imágenes que están incluidas en el libro y que además fueron realizadas por Eduardo Flores Soto. Él también es académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y agradecemos su colaboración, para este libro, para la edición de este libro, pero también por su participación en diferentes presentaciones del libro que hemos realizado anteriormente. Y bueno, no nos resta más que despedirnos, agradecer a la feria nuevamente por esta invitación y pues deseamos que se encuentren bien, que sus familias se encuentren bien, que tengan mucha salud y que sigan disfrutando de la lectura y la cultura. Buenas tardes.